Iniciamos. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que... ¿Usted está viendo la pantalla mía? Sí, profesora. Sí, perfecto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, veo que nada más tenemos 2 horas para poder tratar este tema del sistema respiratorio. Y me interesaba mucho tener algunas palabras para hablar sobre el líquido pleural. Principalmente porque durante la hospitalización puede haber efusiones o derrames pleurales en este espacio y se envían muestras de líquido pleural al mismo tiempo que muestras de sangre del paciente,
y se hacen unos cotejos, se hacen unos análisis viendo la relación de la cantidad de de una proteína, de la determinación de una sustancia en sangre, en el plasma, versus esa misma cantidad de esa proteína o de ese producto en el líquido pleural. Y con esa relación, eso le da una idea al neumólogo de cómo va la cosa, al internista. Y es un tema, también se examina el líquido pleural. Es el líquido que tenemos entre el espacio, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Y ese líquido se puede sacar por medio de una extracción, una toracocentesis, se extrae con una aguja. Se puede hacer guiado o a ciegas, o guiado con CAT. Bueno, la cuestión es que también se puede analizar los que estudian después la especialización de citología. Junto con el patólogo se analiza la cantidad, la cualidad, qué clase de células hay, si son células propias del área o si son células foráneas, células extrañas, células malignas, y poder clasificarlas como un diferencial, si hay macrófagos, si hay mesoteliales, si hay linfocitos, si no. Entonces, eso es parte del examen clínico y de laboratorio que se le hace a este líquido. Entonces, el sistema respiratorio, nosotros vamos a tener en nuestro contenido que hablar algo sobre la histología de las diversas partes. Vamos a tener, ustedes ya iniciaron el laboratorio, ¿verdad? Con respiratorio. Sí, profe. Sí, profe. Sí, empezaron ayer, ¿no? Profe, el laboratorio de respiratorio ya lo acabamos. Ah, entonces vamos más rápido, pues. Ok. Entonces, bien, vamos a dividirlo rápidamente en una porción que conduce el aire desde que se inhala, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Y después tenemos una fase, la porción respiratoria, que es la parte donde se da ya más la función del intercambio, que sería desde los bronquiolos respiratorios, pasando por los conductos alveolares hasta los alvéolos, hablar algo sobre la barrera alveolo-capilar y la sustancia tensoactiva que evita que nosotros se nos colapsen los pulmones. Entonces, el asunto acá es que en esta porción conductora, esto es lo que les quiero mostrar. Nosotros empezamos desde la nariz, la cavidad nasal, la parte posterior de la faringe, que es la nasofaringe, la parte posterior de la boca, la pared posterior, aquí es el paladar blando, lo que ustedes sienten blando, que le da ganas de vomitar, la úvula. Aquí sería la orofaringe y la hipofaringe, que ya sería la parte baja cuando nos vamos acercando hacia la laringe. Vamos a tener la zona del epiglotis, que es una zona que se cierra como si fuera un opérculo para separar la vía respiratoria, tráquea de esófago, y tendríamos hasta los bronquios principales, sería la parte conductora y la subdivisión de esos bronquios en secundarios, terciarios. Eso se va abriendo. Lo que pasa es que ustedes no dan anatomía, pero bueno, eso se va bifurcando como si tuviéramos un coliflor. Ustedes ven que el coliflor se va bifurcando en rama y termina en florecitas. Bueno, esa es más o menos la idea de la bifurcación que ocurre con nuestros bronquios hasta el final, rodeados de parénquima pulmonar, y tenemos unidades bronquiopulmonares y unidades de acinos pulmonares para poder ejercer la función respiratoria. Así que nosotros lo que vamos a ver realmente es que la pared del tracto respiratorio en general, como si quisiéramos hacer un marco general, pero que va a haber algunas especialidades dependiendo del lugar donde estemos. Vamos a tener, como todo, un epitelio que nos va a tapizar
eso, que es el epitelio respiratorio. ¿El epitelio respiratorio de qué tipo es? Cilíndrico, pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. Exactamente, ese es nuestro epitelio respiratorio. Después vamos a tener una zona de lámina propia, que es un tejido aerolar laxo. Vamos a tener en algunas zonas, vamos a tener músculo liso, fibras de músculo liso. Vamos a tener un área de submucosa, donde va a estar todo lo que es las glándulas seromucosas. Vamos a tener la zona de cartílago, que en este caso sería cartílago hialino, y vamos a tener una zona de adventicia, que es un tejido conectivo laxo, que ya está al final del órgano. Pero dependiendo del lugar donde estemos, así también irá cambiando su función. Entonces, ¿qué va a suceder en general? Que este epitelio respiratorio, a medida que nosotros nos vamos adentrando, vamos penetrando en el parénquima pulmonar, se va a ir disminuyendo de cilíndrico, va a ir a columnar bajo, cúbico, hasta que llega a plano. Y plano, donde va a haber la difusión de gases, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el tabique, que de una parte va a ser el saco alveolar y por otra parte va a ser el endotelio de los capilares. Entonces se va a perder las células caliciformes y los cilios, porque ya esto va a dejar de tener una función en esa zona de transferencia de gases. Ya los cilios, que son los que nos mueven el moco para poder ser deglutido, y las células calciformes que producen ese moco. Eso tiene una función de barrera, de protección, de atrapamiento. Y también tenemos que tener en cuenta que ese epitelio respiratorio va a tener células basales, que son realmente células madre, que se van a dividir y van a diferenciarse hacia células muy especializadas, que algunas van a poder reponerse y en otras no. Y también va a haber en algunos puntos células neuroendocrinas, que van a tener gránulos argirófilos que van a producir serotonina. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que nosotros ya conocemos, nuestro epitelio respiratorio con nuestro borde en cepillo, nuestras células goblet, nuestra lámina propia, las células basales abajo. Aquí podemos tener drenaje linfático y también capilares. Y empezamos. Entonces tenemos la cavidad nasal, que eso va a estar dividido, esas dos cavidades, por el septo nasal, por el tabique nasal, que va a estar conformado en alguna parte por hueso y por otra parte por cartílago. Vamos a tener tres regiones: el vestíbulo, que es a la entrada de la fosa nasal, la parte respiratoria y la parte olfatoria. Y ese vestíbulo, que es como el límite entre este borde afuera de la nariz y hacia la parte de adentro, tenemos la piel por fuera, ¿no? Que es un epitelio plano estratificado que va a tener folículos pilosos, que va a tener glándulas sebáceas, sudoríparas. Hacia el vestíbulo ya tenemos las vibríceas, y las vibríceas son pelos, folículos muy cortitos, muy pequeñitos, que se nota más cuando estamos más viejitos y las fosas nasales son más grandes. Y tenemos más hacia adentro, va a haber un cambio entre ese epitelio plano estratificado con anexos, va a ir pasando hacia el epitelio respiratorio. Y eso es lo que va a recubrir los tres cornetes y parte del septo. Y ya la parte olfatoria, que es la parte que es el techo de la cavidad nasal, allá arriba en la nasofaringe, donde vamos a tener el epitelio olfatorio, que es un epitelio columnar pseudoestratificado, pero muy especializado. ¿Qué va a haber en esa lámina propia? En esa lámina propia de ese epitelio respiratorio, nosotros vamos a tener un plexo venoso con muchos vasitos, muchas vénulas, y se hace muy importante hacia la parte de al frente, y eso es lo que a la gente se le revienta, y la gente dice: me está sangrando la nariz. Es ese plexo venoso por la congestión y por la inflamación. También vamos a tener también en lámina propia glándulas seromucosas.
Esta imagen la he visto en el laboratorio. Esta es una foto de un fetito. Entonces aquí tenemos la parte del cartílago hialino. Tenemos un cornete, el cornete superior, cornete medio, y más abajo, si siguiéramos, sería el cornete inferior. Pero aquí, recubriendo parte del cornete superior y la parte superior como el ático, el techo de esa cavidad nasal, de un lado y del otro tenemos esta mucosa olfatoria. Allí es donde llega el hisopado. ¿Eh? ¿Ya saben hasta dónde llega el hisopado? ¿Alguno ha visto el hisopado que se hace en nasofaringeo? El hisopado no llega hasta la amígdala faríngea. El hisopado llega hasta la parte de atrás de la nasofaringe y te toca esto. Pasa por aquí, atraviesa todo esto y llega a la pared posterior. Yo creo que aquí no tengo una foto de eso. No la tengo. Esto, estás viendo la narina, aquí es la entrada. El hisopo entra, pasa por aquí, está el cornete superior, pasa, trap, y cae aquí atrás, a la pared de la nasofaringe. Aquí atrás. Él pasó por aquí y se va hasta atrás. Cuando él topa, ahí es donde hacemos el hisopado. Mira todo lo que tiene que atravesar. Acuérdense que ahí atrás también está el anillo de Waldeyer. ¿Se acuerdan qué es el anillo de Waldeyer? Son el conjunto de las amígdalas faríngea, palatinas y lingual. Esa es en la parte de atrás. Así que todo eso, ellos pero tocan hacia arriba. Acuérdate que la lingual está hacia la base de la lengua, hacia atrás. Él no va por la boca, él va por la nariz, atraviesa toda la cavidad nasal y toca la pared posterior. Ahí es la nasofaringe, o sea, en la zona de la faringe que tiene que ver con la parte de atrás de la nariz. ¿Capisci? Ok, entonces, en el epitelio olfatorio nosotros vamos a tener células basales, células olfatorias, células sustentaculares, y acá en el borde vamos a tener nuestros cilios modificados para la recepción de las moléculas de olor que se van a unir a una sustancia proteica que hace un complejo, y allí se va a poder enviar la información del olor por los axones de las células olfatorias, que son neuronas bipolares, y que van a unirse en el bulbo olfatorio con las dendritas de las células mitrales, que a su vez van a formar la vía nerviosa para llegar a la amígdala, donde vamos a tener la percepción o la interpretación del olor de los 1000 receptores diferentes que tenemos en esa zona. Así que en la parte de abajo nosotros vamos a tener las glándulas de Bowman, que son las que tienen que producir la sustancia proteica, que es el complejo o la proteína receptora del complejo odorífero, para poder interpretar y para poder unir esa molécula de olor a ese receptor en específico, que a su vez, ya los que recuerdan sobre el ciclo del segundo mensajero con el AMP cíclico, poder producir un potencial de acción por el influjo de los iones de sodio por los canales transmembranales de esos cilios modificados que están acá arriba, y poder producir una transmisión del mensaje. Así que la cosa es bien interesante desde ese punto de vista. Estas células basales son células madre que ellas se dividen y van a estar diferenciándose hacia células olfatorias inmaduras que después maduran. Y bueno, generalmente nosotros estamos haciendo eso cada 30, cada 60 días, porque hay un recambio de estas células. Ok, ¿qué otra cosa les quería decir? Aquí está.
Aquí están las células sustentaculares, que son más ovoides, están hacia la parte superficial. Las células olfatorias, las neuronas bipolares modificadas. Y acá tenemos las células basales. Y aquí se ve parte del ducto de salida de las glándulas de Bowman que van a producir esas sustancias proteicas. También va a haber aquí células plasmáticas que van a producir inmunoglobulina A, que tiene que ver con la protección de las mucosas. Miren, aquí están los axones no mielinizados, que son parte de estas células olfatorias. Va a haber algunas células alrededor similares a la glía y que ellos allá, cuando atraviesan la lámina cribosa, que es un hueso, que es como un sedazo que tenemos en la parte superior, es una laminita papirácea muy delgadita, atraviesan esos axones y hacen su tracto olfatorio, ¿no? Bueno, ya eso es pares craneales y neuroanatomía. Pero bueno, recordando también que nosotros vamos a tener el tapizado del epitelio respiratorio en los senos paranasales. Son esas cavidades excavadas que tenemos en los huesos del macizo facial y parte del cráneo, que serían el maxilar, los senos maxilares, los que están exactamente detrás de nuestros cachetes, el seno frontal, que es el que tenemos en la cavidad que tenemos compartimentalizada en la parte superior de la frente. Tenemos los senos etmoidales, que están en el hueso etmoidal hacia el cráneo, y el esfenoidal. Entonces, ellos también van a estar tapizados por epitelio respiratorio, van a tener menos glándulas seromucosas, van a tener también menos cantidad de glándulas, de células caliciformes, y todos ellos se comunican con la fosa nasal, ¿no? El maxilar por debajo del meato medio, el etmoidal en la parte superior, así que, y el frontal también, así que van a estar todos tapizados por esa mucosa. Por eso es que si alguien tiene una inflamación, una infección en el epitelio, en la fosa nasal, toda esa zona se congestiona, se edematiza y se infecta. Entonces, este tubo que nos comunica, que es un tubo conformado por músculo que nos comunica entre el sistema respiratorio y gastrointestinal, que es común a los dos tractos, que es la faringe. Recuerden que vamos a tener la parte nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe, ¿sí? Esto de laringofaringe también se le conoce como hipofaringe. Vamos a tener igual nuestra capa de mucosa, la capa muscular propia y la adventicia. El epitelio de la nasofaringe es epitelio respiratorio, está en continuidad. Pero el epitelio de la oro y la hipofaringe cambia porque es el epitelio plano estratificado, no queratinizado. Acuérdense que él va en continuum con lo que tenemos nosotros en la cavidad oral. Y en la lámina propia vamos a tener las glándulas salivales en la parte de la orofaringe, y vamos a tener también esto, que es MALT. Ustedes pasaron conmigo por eso. ¿Qué es MALT? Creo que es tejido linfoide asociado a la mucosa. A la mucosa. Exactamente. Ok, después vamos a pasar a la laringe. Así que esta laringe, que va a estar por debajo de la hipofaringe, que su función principal es la producción del sonido para que fonemos y también que pase el aire, va a tener dos pliegues. El pliegue vestibular o cuerda vocal falsa y el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Y en esta cuerda falsa nosotros vamos a tener el epitelio de tipo respiratorio, vamos a tener una lámina propia con glándulas serosas y mucosas, y por debajo vamos a tener las dos cuerdas vocales, las verdaderas, que van a tener epitelio plano estratificado, no queratinizado, y por debajo de las cuerdas vocales verdaderas cambia de nuevo el epitelio a epitelio de tipo respiratorio.
Realmente la laringe es un tubo que va a estar sostenido por el cartílago tiroides y cricoides y va a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos a la laringe. ¿Sí? Entonces, es una estructura que tiene una inervación muy exquisita y tiene, en este sentido, la histología explica la capacidad que tienen estas cuerdas vocales para poder fonar, modular la voz, los tonos, para hablar, para cantar, porque estas cuerdas vocales verdaderas tienen adentro lo que se conoce como el músculo vocalis. Y este epitelio plano estratificado le da la capacidad sobre un tejido aerolar laxo en la lámina propia, le da la capacidad de poder tener lo que se conoce la vibración mucosa. Y este epitelio se mueve horizontalmente sobre ese músculo y en forma ondulante. Así que nosotros podemos vibrar estas cuerdas vocales verdaderas de muchas formas, con diferentes tesituras, con diferentes tonos, con aquella capacidad que puede llegar a ser hasta un cantante de ópera, el que canta que tiene mucha voz, el que habla, hasta susurrar, cuchichear. Y ahí eso se llama el espacio de Röntgen, que está exactamente debajo. Si uno pudiera partir la lámina propia que está en la cuerda vocal verdadera, uno se imagina como que fuera un pastel de 3 capas. Tienes el fondant o el icing arriba, sería el epitelio, y cuando lo separas tienes 3 capas esa lámina propia. La parte superior sería como el tejido aerolar laxo, la primera capa, la que está más arriba, que es el espacio de Röntgen con poco drenaje linfático, pero con mucha capacidad de edematizarse y puede rellenarse de líquido y tiene poco drenaje. Y tiene características clínicas para lo que es el edema de glotis, los choques anafilácticos, y otro tipo de problemas. Ahí es donde se cierra, esa es la cuerda vocal que se edematiza y se cierra, no te permite respirar y uno se ahoga. Y las segunda porciones y tercera porción de esa lámina propia ya empieza a ser menos laxa y tiene más fibras elásticas y fibras de colágeno hasta que llega a hacerse un poco más densa en la tercera porción, que sería el ligamento vocal, porque tiene más colágeno, y encima y por debajo estaría el músculo vocalis, que nos permite mover esa cuerda vocal. Entonces, esto es lo que les traigo. Nosotros, si pudiéramos cortar a la gente así como por la mitad, como esas películas que salen, nosotros vamos a tener, aquí está el cartílago tiroides al frente, el cartílago cricoides que está debajo, y por detrás, como si viéramos al interior, miren, este es el ioides, es el que está más arriba, y nosotros vamos por este espacio, y tenemos aquí la epiglotis, que es el opérculo que cierra y abre la laringe para no ahogarnos cuando estamos tragando comida, que no se vaya por allí. Tenemos la primera cuerda vocal, que es la falsa, que es el epitelio respiratorio, con sus glándulas seromucosas. Tenemos el ventrículo y por debajo vamos a tener la verdadera cuerda vocal, que tiene el epitelio plano estratificado y tenemos el músculo vocal, ¿sí? Este es el músculo que nos va a permitir a nosotros poder fonar. Si lo viéramos, esta es la base de la lengua. Aquí entramos, esta es la epiglotis. Aquí entramos hacia la laringe. Primera cuerda vocal, la falsa, la verdadera abajo, el ventrículo en el medio y seguimos. Si esta epiglotis no se cierra como debe ser cuando estamos tragando, la comida pasaría aquí. Y eso es lo que se conoce como la broncoaspiración. Pasas comida que debería estar pasando la epiglotis cerrada, pasa por el esófago. Aquí este es el paso normal, pero si esta epiglotis no está funcionando bien, entonces pasa a la laringe y la persona aspira, entra a la vía aérea comida.
Y normalmente lo que ocurre es que hay un reflejo de tos aquí para poder expulsarla. Y si no, la persona se atraganta y muere asfixiada. Esto es lo que le pasa a la gente. Y cuando somos mayores y nos da neumonía por broncoaspiración, son la gente mayor que come, esto no funciona muy bien, a los que le dan derrames también, o están inconscientes, este reflejo del vómito no está funcional, pasa la comida, la leche aquí, y eso daña el sistema respiratorio y nos da una neumonía. Pero bueno, a ver qué les iba a enseñar. Mírenme, esta es la que estaba buscando hace un rato. Este es el paladar duro, lo que se sienten ustedes, y este es el paladar blando, lo que ven donde está cayendo la úvula. Y esto es el límite. Acá la orofaringe hacia atrás y aquí la nasofaringe hacia adelante. ¿Sí? Él llega y va para arriba. Bien, entonces creo que nos quedaba hablar algo sobre el epiglotis. El epiglotis va a tener un cartílago elástico en vez de hialino y va a tener una cara que mira hacia la lengua, que es la que va a tener el epitelio estratificado no queratinizado con las glándulas seromucosas en la lámina propia y unido al pericondrio, aquí el cartílago elástico, y da la vuelta. Esta es la parte de la punta, viene hacia acá la lengua, da hacia acá todavía es la parte superior, y entonces hacia la parte inferior, del otro lado, vamos hacia el epitelio respiratorio. Y ahí hay una transición entre los dos epitelios. ¿Ve? Va a haber algunas glándulas mucosas de este lado, y ese es un órgano que tiene dos epitelios, uno por un lado y otro por el otro. Así que tenemos aquí la parte lingual, que tendríamos el epitelio plano estratificado, y hacia el otro lado tendríamos, cuando vamos dando la vuelta, el epitelio respiratorio. Tenemos nuestra lámina propia, nuestros vasos sanguíneos, nuestras glándulas seromucosas y el pericondrio, y tenemos el cartílago elástico. Entonces, cuando nosotros ya pasamos laringe, pasamos epiglotis, laringe, nosotros vamos hacia la tráquea, que es ese tubo central que está por delante del esófago y se bifurca en dos áreas para ir a los dos pulmones. Entonces, la tráquea tiene una composición histológica. Ahí va a estar, esto es un corte transversal, esto es un corte longitudinal. Vamos a tener nuestro epitelio de tipo respiratorio en la parte interna. Vamos a tener una lámina propia, que es un tejido areolar laxo. Vamos a tener también fibras muy pequeñitas, muy de fibras elásticas y fibras de músculo. Y vamos a tener en las glándulas seromucosas en la zona de la submucosa. Y después vamos a tener el pericondrio y vamos a tener el cartílago, que aquí vuelve a ser cartílago hialino. ¿Qué pasa? Que en la tráquea el cartílago no cubre toda la vuelta. Él hace de una forma de C y en la parte de atrás tiene el músculo traqueal, que es el músculo liso. Y esta es la parte que se pega hacia el esófago, que tiene una adventicia en la parte anterior. Aquí mejor este corte. Aquí tenemos la tráquea. Tenemos el corte del C, es una C, el músculo traqueal. Y aquí, aquí hay una zona de adventicia, que es tejido conectivo denso, irregular, y que se conecta y que está como pegadito allí, como adherido, como puestecito al frente de esta estructura, que ya tiene otro tipo de epitelio y que sería el esófago. ¿Me explico? Ok. Entonces, esta sería el epitelio respiratorio, nuestra lámina propia, areolar laxo. Tenemos la zona de la submucosa, que va a estar constituida con glándulas seromucosas, va a haber vasos capilares y va a haber aquí el cartílago de tipo hialino. Después nosotros pasamos,
Cuando llegamos a la tráquea, llegamos a la bifurcación, la carina, donde se parte en dos, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Esos bronquios primarios o principales a su vez se van a subdividir en bronquios secundarios y bronquios terciarios. Y ya empieza a haber diferencias entre la tráquea, entre la parte histológica de la tráquea y del bronquio. Y aquí las células epiteliales de la tráquea, del bronquio, perdón, empiezan a hacerse más bajitas, menos cilíndricas, empiezan a ir disminuyendo la cantidad de células caliciformes. Y ya entre la lámina propia y la submucosa empiezan a aparecer estas fibritas que hacen grupitos, haces de músculo liso que se van a conformar en forma espiralada rodeando al bronquio. ¿Sí? También uno va a ver en la submucosa menos glándulas seromucosas que las que se veían en la tráquea. ¿Eh? Y ya el anillo de cartílago, que era como una C incompleta, en la tráquea ya lo vamos a tener que los bronquios, cuando se van separando, ya los van a rodear por completo. El anillo allí cierra el círculo. El bronquio secundario y terciario son subdivisiones que nosotros vamos teniendo y que no les quería complicar más eso, pero lo que le quiero decir es que esos bronquios también va disminuyendo células caliciformes, disminuyendo las glándulas, disminuyendo el tamaño mismo de la célula, en vez de ser cilíndrica, empieza a ser más cortita, más bajita, como una cilíndrica baja o una cúbica, ¿no? Y entonces nosotros vamos a pasar a lo que, después que hay esas 2, 3 divisiones, vamos a los bronquiolos. Están esos pequeños bronquios que van a irse subdividiendo hasta los bronquiolos. ¿Y los bronquiolos qué son? Los bronquiolos son otras estructuras que han disminuido, son conductos que van disminuyendo su diámetro, que esa altura del epitelio columnar ha ido bajando y finalmente llega a ser una columnar simple hasta una cuboidal, que tenga todavía cilios en lo que uno conoce como el bronquiolo terminal. ¿Ve? Ya hay muy pocas o prácticamente ya no se empiezan a ver más las células caliciformes. Y a estos bronquiolos lo importante es que le va a faltar cartílago y no se van a encontrar las glándulas seromucosas. Ya prácticamente es epitelio, ¿ve? Y las fibras de músculo liso, ¿verdad? Y también va a haber fibras de colágeno y fibras elásticas. Pero ya esas células caliciformes que veíamos al inicio ya van prácticamente desapareciendo. Entonces, ¿qué nos queda? Que el bronquiolo terminal, ya nuestro epitelio va a ser, ya no va a estar pseudoestratificado, va a ser cilíndrico, simple, y ya va bajando, bajando, bajando para hacer un cúbico. También que va a ir apareciendo allí, van a ir apareciendo poco a poco en los bronquiolos terminales las células que vamos a llamar las células de Clara. Y esas células de Clara, ya ahí no hay caliciformes, lo que hay son las células de Clara, y ellas tienen que ver con la producción de una proteína que va a hacer el trabajo de surfactante. Y ese surfactante es la sustancia proteica que impide que el globo alveolar colapse. Cuando ustedes aplastan un globo, ven que lo difícil, si está mojado por dentro, él no se va a pegar las paredes internas y te permite volver a soplar. Entonces, eso es lo que ocurre cuando sale el aire expelido en la parte de expiración, de ventilación, la parte mecánica de nuestra respiración. El saco alveolar, las paredes no se pegan unas a otras porque está esa sustancia tensioactiva que mantiene el alveolo
en una posición de que pueda recibir aire de nuevo y no se colapsen las paredes. Así que nosotros vamos a ir teniendo principalmente hacia las bifurcaciones, nosotros vamos a ir teniendo más de ese tipo de células. Entonces tenemos la tráquea con su carina, un bronquio mayor, otro bronquio mayor o principal o primario. Vamos a ir teniendo entonces los bronquios que se van haciendo más pequeños, que son los secundarios, y en los bronquios secundarios y hacia los terciarios, ya también otra cosa que los ayuda a diferenciarlo es que el anillo ese completo tan bonito que estaba aquí de cartílago hialino, ya se van haciendo como unas placas. Es como si fueran unos islotes de cartílago, muy irregulares, ¿no? Y entonces después vamos a tener disminución del diámetro para pasar al terciario y después nosotros vamos a ir a los bronquiolos terminales y esos bronquiolos terminales nos van a llevar al bronquiolo respiratorio. Y esa es la parte donde cambia y ya no solamente de conducción, sino que vamos a tener lo que se conoce la porción respiratoria. Ese bronquiolo respiratorio a su vez va a dar ductos alveolares, que son los espacios. Si nosotros estuviéramos aquí en este punto, nosotros vamos a tener los alvéolos, que son las bolsitas y que juntos hacen el saco alveolar y que ellos se unen con un conductito pequeñito llamado el ducto alveolar, que a su vez va hacia el bronquiolo respiratorio. Pero si ustedes ven, esto se va bifurcando, más pequeño, hasta tener un bronquiolo respiratorio con un pequeño ductito alveolar, un saco alveolar con muchos alvéolos. Y ahí termina esa parte, la parte respiratoria, hasta que lleguemos a este saquito alveolar, que también tiene su conformación. Entonces, nosotros podemos tener, este cuadro es bueno. Ustedes están grabando la clase, ¿verdad? Sí, profesora. Ajá, porque ahí les queda grabado el cuadro, ¿verdad? Sí, se puede apreciar. Sí, profesora. Ah, perfecto, porque ese cuadro es bueno, porque ese cuadro les sirve para lo de laboratorio y lo de teoría, ¿oyeron? Miren que es como si hubiéramos hecho como una síntesis de todos los epitelios que vamos a ver en la tráquea, el bronquio primario. Miren que aquí está junto el secundario y el terciario, el bronquiolo y el bronquiolo terminal. Y después cuando pasamos a la parte respiratoria tenemos el bronquiolo respiratorio, el ducto y el saco alveolar y alveolo. Miren, ¿ves? Y nosotros podemos ver ahí las diferencias que van apareciendo unas con otras. Miren, ¿ves? El bronquiolo terminal están las células de Clara, el músculo liso es muy prominente, ya no hay glándulas y ya no hay cartílago. Ven que como que les va sintetizando la clase como en un cuadrito para la parte de la estructura histológica. ¿Vieron? Sí, profe. Ok, eso les va a servir, no lo pierdan. Ok, entonces en los bronquiolos respiratorios, ¿qué nos va quedando? Aquí viene, este es un corte de pulmón, entonces tenemos aquí una vena, aquí va el bronquiolo respiratorio y él va a ir cambiando, ¿ves? Va a ir cambiando hacia el ducto alveolar. Aquí se mete como si fuera como una casita, aquí está el saco alveolar y ese saco alveolar está formado por muchos alvéolos. Miren, ¿ve? El va aquí así, ¿no? Como si fuera un caminito. El saco alveolar, muchos alvéolos. Otro saco alveolar, un saco alveolar y tiene varias paredes aquí, mírenme. Aquí hay varios alvéolos. Así que nosotros podemos decir que el bronquiolo respiratorio, ya ese epitelio pasa a ser un epitelio cúbico simple, ya no tiene cilios, porque aquí ya el asunto no es estar moviendo el moco. Aquí el asunto es hacer la parte para respirar, o sea, hacer el intercambio. Y aquí ya no hay células caliciformes, aquí nosotros no queremos moco en esta zona. Y lo que nosotros vamos a ir viendo que a medida que nos vamos acercando hacia el ducto alveolar, ya ese epitelio ya está totalmente aplanándose. Y ya lo que va quedando de las fibras musculares en este punto
es que se va haciendo más delgadito, más delgadito, más delgadito, hasta que prácticamente queda aquí, en la salidita, donde está el área del saco alveolar. Nosotros vamos a tener entonces una zona que es como un cojincito, como si fuera un nudito de músculo liso. Y allí el epitelio va cambiando y va pasando a un epitelio de tipo plano, simple, para formar las células epiteliales alveolares, que la mayor parte van a ser de tipo 1. Pero eso lo vamos a ver después. Tenemos nuestro bronquiolo respiratorio, vamos a nuestro ducto alveolar, y aquí hay un alveolo con la apertura, es como un saquito, ¿eh? Y en ese saquito nosotros vamos a encontrar como unos nuditos. Y ese nudito de músculo liso va a estar tapizado por neumocitos o células epiteliales alveolares tipo 1 en esa apertura. Eso es lo único que le va a quedar de musculito ahí, finito, finito, como un nudito. Pero todo el resto va a tener el tabique alveolar, que son estas bolsitas. Todo esto es un alveolo. Y esto es un tabique. Y ese tabique tiene una conformación especial que nos permite a nosotros poder hacer el intercambio que necesitamos entre el aire que estamos inspirando y los capilares que se encuentran allí en ese tabique, ¿sí? Entonces, nosotros que vamos teniendo, cómo va cambiando el bronquiolo respiratorio, va a tener un epitelio columnar y va a tener también un epitelio que se va aplanando. Aquí nosotros ya no vamos a tener células ciliadas, no vamos a tener células mucosas, no vamos a tener glándulas mucosas, no hay cartílago, hay ya más fibras elásticas. El músculo liso son esos poquitos que van quedando, ¿no? Cuando ya pasamos al conducto alveolar, ya vamos a tener células epiteliales tipo 1, tipo 2, neumocito 1, neumocito 2, ¿ves? Y ya vamos a tener todavía más fibras elásticas, porque es que el alveolo tiene que ser elástico para que permita entrar, salir aire y darle el tiempo para que haya el recambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Ya en el saco alveolar, el epitelio es totalmente aplanado igual, ¿ves? Entonces ya nosotros no vamos a tener ninguna de estas estructuras, lo que tenemos es fibras, ¿ya? Y aquí ya no va a haber más músculo en el mismo saco. Entonces, bueno, estos son canales de Lambert, que eso no nos interesa. Y entonces lo que esto va pasando, tenemos esta transición desde el bronquio con sus células caliciformes, sus células basales, células estratificadas, su ducto, su glándula seromucosa, ¿ve? Y sus fibras musculares y su cartílago, cómo vamos pasando al bronquiolo, donde va disminuyendo esta cantidad de células y van apareciendo hacia el bronquiolo terminal, las células de Clara, y va haciéndose más pequeño la distancia entre esta pared endotelial, esta pared del vaso capilar, que está muy cercana al epitelio, se va disminuyendo. Cuando ya llegamos al alveolo, estas células ya se han cambiado, ya son otro tipo de células. Son células totalmente aplanadas, donde vamos a tener neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Estos son los más cabezones, pero son los menos. Y la tenemos allí pegadita al endotelio, que es un epitelio plano simple, que me va a tapizar el capilar. Y aquí en el medio me queda lo que se llama el intersticio. ¿Ves? El intersticio. Y en el intersticio, allí vamos a tener estructuras vasculares que nos va a permitir que vamos a ver esa barrera que se llama aire-sangre, la barrera alveolar. Entonces tenemos nuestros ductos alveolares. Miren, ve, aquí se ve más bonito. Este es un ducto alveolar. Miren que aquí, miren, ve, esto es un saco. Si usted me sigue en el cursor, esto es un saco. Y esto es un alveolo. ¿Qué pasa? Que está aquí distendido. Aquí hay otro alveolo y otro alveolo. Si nosotros podemos seguir la pared, sería como unas habitaciones. Una habitación, otra habitación, otra habitación. Y la entrada a ese saco
sería aquí este puntito y este puntito. Aquí está el saco y tiene 3 alvéolos. ¿Me siguen? ¿Lo puede repetir, profe? Ok. Es que yo siento que ustedes no están como prestando atención. Porque yo les pregunto algo y ustedes se quedan callados y nadie dice nada. Y ustedes son bastantes muchachos. Ustedes están viendo aquí, estamos claros que están viendo un corte histológico de pulmón, de parénquima pulmonar. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Sí, profesora. Ok, y que después del bronquiolo terminal venían los bronquiolos respiratorios y que nosotros íbamos a tener ya después de los bronquiolos respiratorios, íbamos a tener los ductos alveolares, los sacos alveolares con sus alvéolos, ¿correcto? Sí, profe. Nosotros ya estamos ya en la parte más profunda. Nosotros tenemos entonces el ducto alveolar, ¿ves? Y si ustedes ven, aquí hay como unas entraditas, ¿ven? Estas entraditas al ducto son los sacos, lo que está dentro. Esto es como un camino. Aquí hay un saco, aquí hay otro saco, aquí hay otro, aquí hay otro. Es como un maze, es como un laberinto, ¿sí? Pero en este laberinto nosotros tenemos a la entradita del saco hay unos nuditos. Es como si fuera una parte gordita, como un nudito. Ese nudito hay unas fibras musculares que están ovilladas, como si fueran como un ovillo, como una bolita de fibras musculares. Y están en esa apertura de los sacos alveolares. ¿Ve? Hacen 2 protuberancias, mira aquí y acá. Entonces, esto es un saco alveolar. Y esto es un alvéolo. Esto es otro alvéolo. Esto es otro alvéolo. Este es el espacio alveolar. Y está conformado por su tabique alveolar. Ese tabique alveolar tiene de este lado y de este lado de acá, tiene neumocitos tipo 1 y tipo 2, que son epitelio, son células epiteliales aplanadas, muy especializadas. Y entre una y otra, entre estos neumocitos y este neumocito aplanado, y este espacio acá hay un neumocito y otro acá, queda el intersticio. Y el intersticio, que es una cosa muy delgadita, muy finita, es donde quedan los capilares. Por aquí pasa la sangre de nosotros. Y entre este capilar y este neumocito se va a dar el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Yo traigo el capilar cargado de eritrocitos con dióxido de carbono y se pasa al espacio alveolar para ser expelido cada vez que yo expiro, cada vez que yo boto el aire. Y al mismo tiempo, yo voy a tener aire con oxígeno que va a atravesar hacia acá y lo va a recargar al eritrocito con oxígeno. Y ese eritrocito va a poder seguir su camino hacia el retorno vascular y puede ir a llevar toda esa sangre oxigenada al resto del cuerpo. Y eso ocurre con cada inspiración y cada expiración, que son de 16 a 20 ciclos por minuto. Y tiene que hacerlo tan bien y tiene que ser tan perfecto que nos permita en 70 ciclos el corazón haber hecho el recambio en casi todos los tejidos corporales. Por eso, si una persona, este espacio alveolar
está infectado por una bacteria que produce pus y viene una neumonía, y este espacio alveolar se llena de neutrófilos, macrófagos, linfocitos, material fibrinoide, coágulos de fibrina. Estos espacios se llenan, no hay forma de que el aire penetre allí para hacer el intercambio y uno se ahoga, se asfixia. Por eso uno se muere de neumonía. Bien, entonces, aquí lo que les quiero enseñar es un corte donde estamos viendo la parte del tabique. Esto, miren, este es el espacio alveolar y aquí reconocen estas células. ¿Qué es estas células que están aquí? Macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares. ¿Ves? Así que ese espacio, ellos tienen que estar allí, siempre tienen que estar allí. Ok, tenemos nuestros sacos alveolares que se abrieron, el ducto que se abrió hacia los sacos alveolares, ¿ves? Y estos sacos van a abrirse hacia los alvéolos. ¿Ves? Entonces son paredes muy delgaditas, el tabique es muy delgadito, tiene las células alveolares tipo 1, tipo 2, neumocitos tipo 1, tipo 2, y esos alvéolos van a tener muchos capilares en el intersticio. Entonces, ¿quiénes tenemos aquí? El neumocito tipo 1, que son aplanadas, los neumocitos tipo 2, que le llaman un poco más cuboidales. Lo que pasa es que el núcleo es como más cabezón, más, no está totalmente aplanadito, es como que se proyecta más a la superficie, por eso se ve como si fuera un cubito, pero realmente son bastante planas. Entonces, casi toda la superficie alveolar va a estar recubierta por este neumocito tipo 1, que es muy plano y que recubre mucha área. Y es la que tiene que ver con la barrera alveolar, que con la barrera aire-sangre. Y los neumocitos tipo 2, que son las cuboidales con el núcleo más proyectado, ¿ves? Él va a tener que ver ya con la función de secretar el surfactante alveolar. Ese surfactante que es tan importante cuando no estamos madurando dentro del vientre materno y que cuando ya llegamos a las 28 semanas, esa producción tiene que estar tiene que estar ya, pues, ser bastante importante, y que los niños tienen los niños que nacen antes de su época, de terminar la época de gestación, de sus 36 semanas, tienen deficiencia de ese surfactante. Y por eso tenemos que, entre comillas, madurar el pulmón del niño utilizando medicamentos a la madre para que logremos madurar, así como hipermadurar al niño, para poder permitirle que cuando él nazca tenga suficiente agente tensioactivo para que no colapsen sus pulmones con el primer llanto. Y estos son los que son ocupan menos superficie, son los que tienen menor cantidad. Y nosotros tenemos el septo alveolar, el septo o el tabique alveolar. Aquí tenemos un espacio alveolar, otro espacio alveolar que están tapizados por los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y tenemos el intersticio, el capilar. Aquí vienen los eritrocitos. Y esto es lo que llamamos el septo. ¿Sí? Entonces, ese tabique está entre dos alvéolos. Tengo un alvéolo aquí y un alvéolo acá. ¿Ustedes me están llevando la idea? Sí, profe. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo les estoy tratando de comunicar? Sí, profe. Ok. No crean que es tan fácil entenderlo la primera vez. Bueno, quizás como ya vieron la explicación del laboratorio, ahora les es un poco más fácil. Pero tienen aquí un espacio, el espacio alveolar. Aquí tienen sus neumocitos tapizando esos saquitos y en el medio está el capilar. Bueno, aquí pegaditos unos al lado del otro, este endotelio con este neumocito tipo 1. Entonces tenemos dos células epiteliales.
la célula del endotelio, que es un epitelio plano simple, y el neumocito tipo 1, que también es una célula epitelial plana. ¿Ve? Entonces, nosotros vamos a tener que ese tejido conectivo que está rodeando ese capilar va a tener algunas fibras de colágeno, algunas fibras elásticas, puede haber fibroblastos, macrófagos, mastocitos. ¿Ves? Esta lámina basal de este endotelio y la alveolar, célula epitelial, se fusionan en este punto. Y en ese punto es que se da el intercambio. ¿Sí? Bueno, esto es lo del surfactante. Yo nada más les quería traer. Ese surfactante va a estar compuesto por fosfolípidos, por colesterol, por proteínas. Hay 3 tipos de proteínas importantes del surfactante, la A, B, la C y la D. Va a haber mucho difosfatidilcolina, el colesterol. Así que esto también, el surfactante es algo que se da en ampollas para poder ayudar a los niños a respirar mejor, porque esto es lo que hace que se colapsan los alveolos y no logran poder hacer la oxigenación necesaria. Con los alveolos colapsados, no importa que tengas el tubo que quieras en la laringe y que te lleve hacia los bronquios mayores, te lleve aire, si los alveolos están colapsados no hay nada que hacer. Ese es el punto de la respiración, ¿no? Entonces, acuérdense que la barrera aire-sangre va a tener el surfactante, el neumocito tipo 1 con su lámina basal, la célula endotelial capilar y su membrana basal. Eso es el espacio que tiene que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono para poder darse el intercambio gaseoso entre oxígeno. Entre otras cositas. Bueno, esto es la cuestión de esto era capilares alveolares, que les iba a decir algo más sobre esto. No. Eso era vasculatura pulmonar. Bueno, les iba a hablar algo sobre BAL, pero creo que habíamos hablado algo de eso en relación con la pleura. Les quería enseñar rapidito algo sobre la pleura. La pleura es el recubrimiento de células epiteliales planas que rodea órganos como el pulmón, como el corazón. Ese mesotelio también recubre parte del tubo digestivo. En algunas partes no se tiene ese mesotelio y se le llama adventicia. Al igual que en el tracto gastrointestinal, los pulmones también están rodeados por este tejido. Y tenemos una capa que recubre el pulmón y otra que recubre la cavidad donde está metido el pulmón, que es la cavidad pleural. Esa cavidad no se comunica una con la otra. En el medio tiene un ligamento pulmonar, está el mediastino y otras estructuras centrales, los grandes vasos. Y tenemos nuestros pulmones cada uno en su cavidad. Entonces, esta pleura, la parte visceral, la que está más pegada, miren, ¿ve? Aquí lo que queda, miren, ¿ve? Un tabique alveolar, aquí otro tabique alveolar, otro tabique alveolar, y aquí ya estamos hacia la periferia, ya hacia la parte más externa del pulmón, ¿no? Nosotros vamos a tener que esa pleura visceral va a tener tejido conectivo con fibras elásticas, va a tener el tapizado mesotelial de células epiteliales planas y va a tener también vasos linfáticos que se van a continuar, mírenme, esto es un vaso linfático, que se va a continuar con los septos. Resulta que la pleura visceral se mete, los pulmones no es una sola bolsa, es un órgano que tiene 3 lóbulos del lado derecho, 2 del lado izquierdo, y la pleura visceral se va metiendo así en esas lobulaciones y lo va separando. No creo que nos dé tiempo a esto. Nosotros tenemos varias fases en el desarrollo del pulmón. Generalmente los que vemos son las pseudoglandulares, los que vemos más ahora mismo, pero nosotros tenemos que llegar a este paso, ¿no? Al alveolar, ¿no?
Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un buen desarrollo. Por eso que un bebé, si nace en el transcurso de las 22 semanas, por allí, todavía no está bien vascularizado ni está bien desarrollado los acinos ni el pulmón. Por eso es que es muy crítico el desarrollo del pulmón para poder que una persona pueda ventilar por sí misma. Ya un niño de 28 nace, se le ayuda a la maduración, pero todavía le hace falta algunas otras cosas más, todavía le falta este espacio, hasta cuando ya nosotros estamos a las 36 semanas que ya estamos listos, ¿no? Hay muchos eventos, mediadores, todavía se sigue estudiando mucho esto sobre el desarrollo del pulmón y de las cosas que podemos hacer para ayudar a los niños prematuros. Y entonces les quería enseñar rapidito lo de la pleura. A ver, lo tengo aquí. No, aquí. Espérense. ¿Qué les quería enseñar sobre el estudio de la pleura? ¿Dónde lo puse? Me gusta ese cuadrito. A ver, aquí está en la descarga. En la descarga. ¿Será este? Ajá. A ver qué es este. Que les quería enseñar algo. Mírenme cómo se ve el pulmón. ¿Ven? Esto es la caja. ¿Cómo? No lo vemos. No lo vemos, profesor. Ya me di cuenta, que es que ya a mí se me olvida que yo tengo como que salir, compartir pantalla. A ver, tengo que quitar primero una, volver a compartir la pantalla y entrar a donde quería entrar. Ya. Ay, que se me enreda todavía. Ok. Compartir. Como que pienso que voy como en automático. Nada, que les quería mostrar. Este es un pulmón. Estos son los lóbulos. La pleura visceral se repliega y se mete y recubre todo. Este pulmón tiene áreas negras y eso tiene que ver con el carbón que uno respira y se queda allí. Ok, por supuesto, podría imaginar cómo son los fumadores, ¿no? Tienen carbón de minero, pulmón de minero. Esternón, la caja costal y nosotros vamos a tener pulmón de un lado, pulmón del otro. Esto es parte de la vascularización. Pero yo les quería enseñar. Ajá, aquí está. Aquí está. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ay, caramba. ¿Se ve bien así? ¿Ustedes lo ven? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ok. Miren, cuando nosotros tenemos un paciente, miren, normalmente ese espacio pleural no es real desde el punto de vista que tiene un escaso líquido. Miren, nosotros más o menos, nosotros estamos produciendo alrededor de 0.25 cc por kilogramo de peso por 24 horas allí. O sea que generalmente se dice que está entre 5 a 10 cc de líquido que está alrededor de los pulmones, ¿sí? Y es como un lubricante entre esa capa de la pleura visceral y la pleura parietal que recubre por dentro nuestra cavidad. Por dentro de nuestras costillas hacen como si fuera una gran bolsa y esa es la pleura parietal. Y viene ese pequeño espacio y están los pulmones en ese espacio, cada uno recubierto por su pleura visceral. Y entre una y otra hay un poquito de líquido. Es como un pequeño lubricante, 5 o 10 cc en todo ese espacio torácico que nosotros tenemos es prácticamente nada. Pero donde nosotros tenemos trauma, que caiga sangre allí o tenemos una neumonía y producimos líquido o hay un cáncer, células foráneas, ese líquido empieza a aumentar desmesuradamente porque ya no puede drenarse por los linfáticos
que están del lado de la pleura parietal, que por ahí tiene que drenarse. Entonces, o sale mucho líquido de esos vasos capilares, que se acuerdan que los enseñé que estaban dentro del tabique del saco alveolar, ¿se recuerdan? Cuando hay un gran aumento de presión arterial y el corazón no puede manejar ese volumen, puede pasar líquido, agua, desde la sangre que va por esos capilares hacia el espacio afuera alveolar. Y también puede salir hacia la pleura. Y entonces hay una falla cardíaca y se llena, se encharca el pulmón, la cavidad por fuera de él y por dentro de él se encharca de agua. Y esa agua impide que haya la translocación de las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono adentro, y al mismo tiempo impide esa agua que el pulmón pueda tener esa capacidad de poder expandirse. Y eso es lo que se conoce comúnmente como derrame pleural, o en buen término, en terminología médica, sería la efusión pleural. Entonces, ese líquido, cuando eso ocurre, nosotros podemos verlo por medio de radiografías, por medio de CAT, por medio de resonancia. CAT y radiografía lo podemos ver. Hay lugares donde él se concentra, que es el ángulo costofrénico entre el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de los pulmones, que nos separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y allí en esos ángulos se puede meter líquido. Cuando ya tenemos 75 cc ya se empiezan a ver. Y así, uno más o menos de acuerdo con el nivel que va viendo de líquido, uno en la radiografía, uno más o menos va calculando cuántos cc tenemos. Si tenemos 150, tenemos 500 o más de 500. Pero ese líquido hay que drenarlo. Se drena para que mejore la función pulmonar, 1, y 2, para estudiarlo. Porque eso, de acuerdo con la calidad de ese líquido y las células que lo conforman, así uno podrá tener un diagnóstico de ese paciente. Entonces, esto es lo que les quiero hablar. Entonces, hay cosas como el empiema que tiene, cuando tú sacas el líquido, tú lo ves tiene un olor pútrido, putrefacto, que es el olor de la pus, y los cultivos, se le hacen cultivos a ese líquido. Para los que estudian microbiología después, a ese líquido se le hace cultivos para aerobios, para anaerobios, para Mycobacterium tuberculosis, los lugares donde hay más dinero o más posibilidades, uno le puede hacer los PCR para Mycobacterium o para hongos, porque acuérdense que el Mycobacterium demora ¿cuánto tiempo en crecer en el cultivo? Ustedes están dormidos. No, profe, solamente que exactamente de Mycobacterium tuberculosis no sabemos. Ustedes que hay uno que tarda no han una entrado semana. en microbiología todavía. No de fondo, profe. No, No, así tan de fondo, estamos en profesora. Sí, ¿Cuándo solo empiezan que lo microbiología ustedes? ¿El próximo semestre? Bueno, profe, este semestre iniciamos microbiología, pero no hemos llegado a esos temas así. Ah, ok. Es Entonces, como microbiología 1 y nosotros damos 3 microbiologías, profe. ok, bueno, ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Miren, el Mycobacterium tuberculoso, es endémico aquí en Panamá, puede demorar hasta 3 meses creciendo el condenado, porque él tiene necesidades muy especiales, ¿ves? Y una de esas también tiene que ver con el oxígeno. Él aguanta mucha falta de oxígeno. Pero bueno, la cuestión es que demora mucho tiempo. No vamos esperando 3 meses para saber que era un Mycobacterium. Eso se le hace el PCR, o también se le puede hacer tinciones especiales cuando ese líquido se saca para citología, y en citología podemos ver si hay células multinucleadas y podemos hacerle el BAR. Vamos a hacer un frotis para intentar hacerle la tinción para bacilo ácido resistente, el fast acid, que es el BAR, el bacilo del Mycobacterium. También podemos ver si esa fusión es por células malignas, pacientes con carcinoma, cáncer de pulmón, cáncer de mama. La mama le encanta tirar células hacia el pulmón.
nosotros podemos ver esas células, identificarlas y saber de dónde vienen. Podemos tener también sangre, y esto se hace así, uno le toma al fluido pleural, al líquido que uno ha sacado, y hace la diferenciación con la cantidad de sangre, con el hematocrito, ¿ves? Y eso te da idea. El hemotórax tiene que ver, por lo menos alguien tuvo un accidente de tráfico, se rompe una costilla, esa es la clásica, la costilla perfora la pleura parietal, perfora la pleura visceral y entra al pulmón. Y ¡uf! Tengo sangre adentro y afuera. Podemos tener quilotórax cuando ya tenemos triglicéridos, se le hace electroforesis. Podemos tener, hay una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico, que nos puede dar pleuritis, que es la inflamación de la pleura, y ahí podemos ver células LE en la citología, o se le hace también al fluido, se le hace los anticuerpos antinucleares. Tuberculosis, la tinción de AFB, acid fast bacil, o el cultivo. Si es por hongos, aquí tenemos histoplasma, tenemos pacientes inmunocomprometidos, pacientes trasplantados, pacientes de todo tipo. Nosotros tenemos mucho histoplasma aquí en Panamá por las dichosas palomas. Tenemos aspergillus, tenemos mucor. Bueno, mucor te daña más los tejidos blandos de la cara, pero por lo menos nosotros podemos tener también, hacemos una tinción para KOH. Miren, una ruptura esofágica puede ser por trauma o por una endoscopía o por alguna, o alguien que se ha perforado por, con una, ay Dios mío, con una espina de pescado, con esa uva tan peligrosa de la pechuga del pollo. La gente se ha perforado el esófago. Entonces, nosotros veríamos si hay amilasa salivar o si ese fluido, el pH es muy alto. Entonces, tan bajo, el pH que sea más ácido. Si tenemos una efusión en un paciente con falla renal, podemos ver creatinina con suero. La gente con diálisis peritoneal que está haciendo efusión pleural, se mide la proteína y la glucosa. Y uno puede mirar por el color, la forma y hasta el olor, darse una idea de qué es lo que está pasando. Los líquidos pleurales pueden ser trasudados o exsudados. Y esto tiene que ver algo con las reglas de Starling, de las presiones oncóticas y las presiones dadas por la cantidad de proteína que nosotros tenemos en sangre. Cuando una persona tiene pocas proteínas en sangre, la presión oncótica baja y entonces empieza a haber un intercambio de agua del tejido, de la zona del tejido conectivo circundante con el conducto vascular. Y podemos tener edema. Entonces los tejidos blandos se llenan de agua y la persona se ve edematizada. Eso se ve en los niños desnutridos. Eso sería un caso. O la presión oncótica sube mucho, hay demasiadas proteínas y entonces empieza a pasar agua del espacio extravascular que está en el tejido conectivo alrededor de donde están los capilares y va pasando agua hacia el espacio intravascular. Y entonces tenemos un manejo más, tenemos otra situación clínica. Entonces, el trasudado es como si fuera un ultrafiltrado. Lo que está pasando generalmente es más líquido que más que iones, más que solutos o proteínas que son moléculas grandes. Y el exsudado es cuando ya nos está pasando las moléculas grandes, nos pasan los neutrófilos, nos pasan los eosinófilos, que son para nosotros esos son moléculas grandes, células grandes, células de 8, 9, 10, 12, 13, 14 micras. Eso es grande. Entonces, de acuerdo, normalmente el líquido pleural es muy clarito, es como un cristal de roca. ¿Ve? Si nos va sanguinolento, saber que puede ser por hemotórax,
puede haber por síndromes posteriores al trauma postcardíaco después de una cirugía o un trauma cardíaco contuso, esos golpes que se da a la gente de frente. Son golpes, traumas contusos cerrados al tórax, en un accidente, una caída, esas cosas. También infarto pulmonares. Si es como la leche, es fluido quiloso o colesterol. Ve, miren, ve, si es chocolate, la gente que puede ser hasta por ruptura de un acceso de amebas en el hígado, y eso también pasa a esa zona con mucha sangre. Eso se ve en lugares donde hay muchos problemas de amebas, como México. El aspergillus biliar, si hay una fístula entre vesícula, hígado hacia la pleura, hacia el espacio pleural. ¿Ves? Si es muy... de acuerdo con la... Si huele a amonia, tiene que ver con un síndrome de falla renal y el pulmón. ¿Ves? Así que dependiendo de sus características, uno lo puede saber. También hay pruebas que uno hace, mírenme, se hacen pruebas proteicas. Uno quiere saber qué concentración de proteína tiene. Las concentraciones de lactato deshidrogenasa se hacen en suero y se hacen en el líquido pleural. Amilasa, pH, la diaminasa, adenosindeaminasa, el colesterol, la proteína natriurética, miren, hasta marcadores tumorales, por lo menos 19,9 pensando en páncreas, vías biliares, CA125 pensando en ovario, carcinoma embrionario pensando... ¡Ay, Rubén! ¿Quién está hablando ahí? Sea 125 para ovario, carcinoma embrionario para hígado o tracto gastrointestinal, o sea, y ver el tipo de células que tiene. Así que hay muchas cosas que uno puede mirar en las efusiones pleurales. Y eso es también parte de lo que quizás en algún momento ustedes van a trabajar. Si algún día les piden el análisis químico de un líquido pleural y al mismo tiempo le están mandando la parte de suero para poder que el médico, el neumólogo o el internista pueda hacer los cálculos y ver la diferencia entre uno y otro, y les da mucha idea de la composición, tanto en citología como química del líquido, y les ayuda al diagnóstico de los pacientes. Y eso es lo que les quería decir. ¿Qué otra cosa se nos quedó? Yo creo que no se nos quedó nada. Así que bueno, creo que con eso hemos cubierto casi todo. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Creo que no, profe. Está bastante claro. Nadie quiere hacer ninguna pregunta de nada. Todo está entendido. Todo está entendido. ¿Sí? Ok, entonces nosotros estamos listos para... ¿Cuándo es que nos toca el examen? Al 26 de noviembre, profesora. El 26 de noviembre, porque ustedes tienen ahora, después tienen excretor 2 días y después vienen con reproductor, ¿verdad? Sí, profe.
Ah, ok, perfecto. Entonces ya, 26 de noviembre es ahorita. Sí, La la próxima, siguiente semana. el próximo jueves. Tiene examen el próximo jueves. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, el que haya grabado, yo no sé si me puede pasar el link, porque generalmente esas grabaciones son pesadas, a OneDrive o Google Drive para yo poder compartirlo en la plataforma. ¿Quién lo grabó? Yo, profesora. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Porque Víctor es que no veo. Hernández. Víctor. Entonces, el asunto allí sería... Por medio del correo. Sí, usted tiene mi correo electrónico. Es facilito. Mi correo electrónico es facilito. Sí, sí. De repente permítame apuntarlo otra vez por si acaso, ¿no? Usted sabe. Sí, es facilito. Es facilito. Es mi nombre. Mi nombre todo en minúscula. Mónica Chávez. Mónica Chávez con V y con Z. Llevo una P y una A de Mónica Chávez PA. PA de Panamá, PA de patología, PA, @yahoo.com. Yahoo.com. Listo. Sí, Yo y le hago entonces, y para que entonces yo ese link lo pueda pasar. De repente, ustedes también allí, yo tengo los cuadros, cualquier cosita me avisan, pero avísenme con tiempo en el fin de semana, por la cuestión de los cuadros, que yo tengo varios cuadros allí, pero yo creo que ustedes tuvieron tiempo para poder hacer capture de pantalla para el grande, ¿se acuerdan? ¿El de color naranja o...? Como rosadito, yo lo había rosado, yo no sé si ustedes lo ven naranja, pero bueno, ese les puede servir. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, nos vemos entonces, será el jueves 26 con las preguntas del examen. Cualquier cosa me avisan, pues. Tienen mi correo, ahí con Pablo Francisco tienen forma de contactarme con el WhatsApp y me avisan, pues. Si hay alguna cosa que no les haya quedado clara o que les pueda ayudar con algo, ¿sí? Ok, profe, gracias. Entendido. Ok, bueno, que estén bien, muchachos, pues gracias a ustedes. Hoy ha sido un día como accidentado, pero bueno, creo que lo logramos.